Según estadísticas del Instituto Nacional de la Juventud, la barra, los de abajo, tiene un promedio de edad que no supera los 23 años. Es decir, no sabían lo que significa ser campeón, pero nunca dejaron de ir al estadio. Veamos ahora un reportaje a este fenómeno realizado por el periodista Alfredo Villarroel. Era el año 1969, el último año que la U salía campeón. Era el fin de la mística década del 60 y el comienzo de una serie de cambios en el mundo y en Chile que afectarían a esa entonces poderosa institución deportiva, ya que al pertenecer a la Casa de Estudios dependiente del gobierno, la historia de la U se enlazaría inevitablemente a los profundos cambios políticos en que caería el mundo y especialmente el país. En el mundo, la revolución de las flores estaba llegando a su fin. Los hippies que iban a cambiar las cosas se ponían viejos y también sus ideales. En Chile, el que se ponía viejo era el régimen democrático. El país se dividía, se polarizaba. Pronto vendrían tiempos de cambio. Era el ocaso de la buena onda de los 60 y el principio de tiempos difíciles para todos. Era el año 1969, el último año que la U salía campeón. Hey lady, you got the love I need. Maybe. El país cambiaba y la otrora poderosa Universidad de Chile se transformaba lentamente en institución pobre y con un equipo que no ganaba nada. El gobierno militar intervenía a la Casa de Estudios, los rectores eran uniformados, la Universidad de Chile se desmembraba y por ende el club se veía afectado. El año 77 se crea la Corfuch, con lo cual la Universidad de Chile se desliga del equipo de fútbol y además le quita buena parte de su patrimonio. La U sufría en la cancha y se empobrecía aún más. Pero esta separación no solo significó una desligación administrativo-financiera, sino que significó que la Universidad de Chile, institución universitaria, se quedó con patrimonio de la U. Por ponerte un solo ejemplo, la piscina que está frente al Parque Arauco, el Parque Araucano, esa era de la U. Toda la plata y los recursos que había conseguido el club en el tiempo del Ballet Azul, una buena parte de esas quedaron en poder de la Universidad de Chile y se perdieron, fueron vendidas. La piscina del Parque Araucano se vendió en 30 millones, cuando tú piensas 30 millones se regaló. 8 meses después de creada la Corfuch, esta entrega la Casa de Campo de Deportes y el Sausal a la inmobiliaria Andrés Bello, cuya misión era lograr un estadio y un club de campo. Cuento corto, la inmobiliaria desapareció y los bienes se perdieron. La Casa de Campo de Deportes pasó al Banco Concepción y el Sausal, donde entrena la U, aún es de la empresa Metalpar. Posteriormente se compró un estadio tipo Mecano en 5 millones de dólares. Llegó a Iquique, no se pudieron pagar los impuestos y ahora está en venta como fierro viejo. Los dirigentes eran otro cuento aparte. De todos, el más famoso, Ambrosio Rodríguez, conocido del régimen militar, llegó al extremo de contratar como entrenador a Luis Santibáñez en un escritorio de La Moneda. La U se movía en todos los planos sin lograr nada, hasta que llegó lo peor de lo peor. Torneo del 88, la U a punto de descender. Su rival, uno que huele a problemas, Cobresal. O'Higgins, Unión y la U, uno de ellos caería. La U tenía que ganar. Pelota a la mano y penal. La cosa se ponía fea. Salgado 1-0. La U insistía e insistía, pero no era la tarde. Con capucha de verdugo, Salgado pone un terrible 2-0. La hinchada, para variar, sufría. Segundo tiempo, Álvaro Vergara pone el descuento preciso, pero dicen que la U nació para sufrir. Una tras otra y nada. Hasta que, en el minuto 43, Jorge Pérez anota el empate. La hinchada celebraba, pero O'Higgins y Unión habían ganado. La U, con igualdad de puntaje por un gol de diferencia, se iba a segunda división. Del Ballet Azul a los Potreros. Era para quedar sin hinchada. Pero en este periodo donde comienza a tomar fuerza la naciente barra brava de la U, los de abajo.
ganando o perdiendo, jóvenes que jamás habían visto a la U campeón, se la jugaron cuando nadie daba un peso por el equipo. Juraron volver a primera y volvieron. Los de abajo comenzaban a aprender entre la gente joven con su mística. A esto se sumó en primera la llegada de la dupla Orozco-Salá. En lo directivo llegaron un equipo en quiebra. Armaron un cuadro ordenado que en un principio andaba bien, pero que al final algo le pasaba. Pero este año la historia pintaba para la U. Se cumplían 25 años y el torneo comenzaba con Colo-Colo, el equipo más popular del país, matándose solo. Su inicio fue pésimo y jamás logró recuperarse. Por hinchada, sin duda, fue el más derrotado. La pelea era entonces con la Universidad Católica. 5 millones de dólares. Gorosito y Acosta le dieron el pie inicial y una ventaja como para salir campeón. Pero en el fútbol ninguna historia se escribe antes. La U salió a la casa y al final del campeonato se encuentra a tiro de cañón. Llegó el gran partido del año. Final anticipada. Comenzó la polémica. Gorosito, pieza clave de la Universidad Católica, por una tarjeta discutible, es expulsado en un partido donde patadas fue lo que más se vio. Luego llegó el gol de Salas. El árbitro era el más cuestionado, pero igual la U se encaminaba sola ahora hacia el título. El momento que todos los azules esperaban pronto debía de llegar. Pero faltaba un escollo grande. Tenían que ir a matar donde todos buscan el empate, en Calama. Llegaron a estar 2-2, pero la U al final se impuso. El camino se veía ahora más fácil. Pasó uno y pasó otro, hasta que llegó el final del campeonato. La U se jugaba 25 años de frustraciones en un pequeño pueblo de unos 13.000 habitantes, con un estadio para 20.000. Sumido en el desierto y a más de 2.700 metros de altura, El Salvador sería testigo del momento final de una historia que había durado un cuarto de siglo y que sería sin duda el fiel reflejo de lo que fue la U en esos 25 años. El Salvador sería testigo de la historia, vería sus calles invadidas por hinchas azules. De Santiago, en auto por lo menos hay 13 horas. Los aviones son carísimos y todo el hospedaje también es costoso. El pueblo está en el desierto y en altura. No era llegar e ir, pero algo histórico podía ocurrir en ese lugar y quienes primero llegaron fueron los que menos plata tenían, los de abajo, los que nunca en toda su vida habían visto a su equipo campeón.